Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, gracias a Dios que podemos estar un domingo más aquí reunidos en su nombre y poder, como decía José al inicio de esta reunión, tener el entendimiento de por qué estamos aquí, porque un domingo por la mañana decidimos venir a este lugar y poder invertir unas horas de nuestra vida. Mi deseo es que salgas de este lugar diferente de cómo llegaste. Creo que todos los que estamos aquí, después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, no vuelve a ser lo mismo. Entonces, hoy vamos a tener un encuentro con Él a través del estudio de su palabra. No es un sermón humanista, no es un sermón sobre mis anécdotas. Es una enseñanza que viene a transformar nuestras vidas. Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios para este tiempo, ¿sale? Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos ya esta mañana empezarla adorándote con la música, con nuestros cantos, Señor, reconociendo que no existe un lugar más hermoso que estar en tu presencia. Y Padre, bajo esa verdad, ayúdanos a poder disfrutar este tiempo de enseñanza que tienes preparado para nosotros. Te pido que me ayudes a mí a poder explicar correctamente tus verdades. Te pido que quites de mí cualquier pensamiento propio y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de estos micrófonos. Y Padre, ayuda a nuestros oídos espirituales a recibir toda la verdad que preparaste el día de hoy para cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Yo soy Alfredo Fuentes, soy pastor de esta iglesia. Y bueno, pues estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. Confiamos en que en ella encontramos toda la sabiduría de Dios, y por esa razón es que vas a ver el día de hoy cómo nos vamos guiando en un pasaje de la Biblia y vamos entendiendo, escudriñando lo que hay en ello, ¿verdad? Entonces, te voy a invitar a que abras tu Biblia en la carta de Gálatas. Si no tienen Biblia, recuerden que en la parte de atrás tenemos, y las puedes tomar, son cortesía de este lugar. Y pues voy a ponerme aquí un temporizador para que no los vaya a dormir, ¿no es cierto? Vamos a iniciar un temporizador. Y pues bueno, te voy a invitar a que puedas meditar antes de comenzar esta carta, este estudio, sobre esta pregunta: ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo el hombre puede estar bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar bien con Dios? Esa es una de las preguntas que muchas personas en muchas generaciones han tratado de responder. Y la han tratado de responder a través de la religión. Este sistema de tradiciones que busca darle una respuesta a esta pregunta: ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar bien con Dios? ¿Tienes que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Tienes que cumplir todos los rituales que dice la iglesia? ¿Tienes que ponerte una cruz aquí de cenicita como algunos lo hicieron el miércoles? ¿Y no comer carne los próximos viernes? ¿Tienes que hacer todo eso? La religión nos ha puesto diferentes requisitos para poder estar bien con Dios. ¿Qué tan correcto es esto, hermanos? ¿Realmente venimos a la iglesia para tener contento a Dios? ¿Ustedes creen que Dios necesita que tú y yo estemos aquí para que Él esté contento? Necesariamente tú y yo lo deseamos, porque es algo que el cristiano ha entendido de por qué necesitamos reunirnos, pero Dios no necesita que esté la gente los domingos reunidos en un lugar para poder estar contento. Esto, hermano, es lo que la religión enseña. Debes de hacer A, B, C y D para estar bien con Dios, pero su palabra te enseña algo bien diferente a esto. Te enseña lo que Dios ya hizo por ti para que tú estés bien con Dios. Así que hemos estado estudiando en Gálatas esta doctrina de la justificación. ¿Qué significa esto? Que Dios ha impartido justicia al hombre a través de Jesucristo. Y es bien importante, hermano, que podamos entender esto, porque eso cambia tu relación con Dios. Eso va a transformar tu relación con Dios definitivamente. Así que Dios ha provisto una iglesia, un cuerpo de creyentes, como un medio para perfeccionarte, para que entiendas las verdades de su palabra y que te edifiques también con ella, para que tengas comunión unos con otros
para que participemos de las oraciones y también participemos del pan. Así que la iglesia no es un lugar para tener contento a Dios. La iglesia es un lugar donde tú puedes ser perfeccionado para mejorar tu relación con Dios. Así que si has estado los últimos años, meses o el tiempo que quieras buscando ganar el favor de Dios a través de tus esfuerzos, de lo que tienes que hacer, pues el día de hoy Dios decidió en su voluntad traerte a este lugar para que escuches lo que Él enseña en Gálatas de cómo puedes estar bien con Dios, cómo puedes tener una comunión real con Dios y todo lo que te sucede alrededor cuando tú estás en paz con Dios, todo se va acomodando para bien, dice Romanos 8:28. Pero el hombre no puede tener paz con todas las cosas de la creación si no tiene primero paz con el Creador. Así que los últimos domingos hemos estado estudiando eso y parecería repetitivo, así de, oye Alfredo, otra vez vamos a hablar de esto. Pues mira, es necesario porque en un contexto donde la iglesia abraza la idea de encontrar su justicia por medio de lo que hace, es necesario que esta carta esté siendo expuesta constantemente y esta repetición tiene un propósito. Es vital para ti y para mí entender que tu justicia y mi justicia delante de Dios no depende de las reglas o requisitos que yo pueda cumplir. Hemos entendido desde hace varios domingos, desde Efesios, desde Juan, que todo esto es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Así que no hubo nada que tú y yo pudiéramos hacer para merecer ser justos o llamados justos delante de Dios. Y tampoco hay nada que tú puedas hacer para conservarlo, hermano. Así que si tú comprendes hoy la verdad de cómo eres tratado como justo delante de Dios a través de la fe, eso va a llenar tu vida de victoria, de gozo y de humildad también hacia otros creyentes, no sintiéndote más porque Dios ha hecho una obra en ti. Entender esto es fundamental, así que cuando entiendes que tu destino no depende de tus pobres esfuerzos para mantener la gracia de Dios, sino del Salvador perfecto que es Jesús, vas a estar anclado en Él, vas a estar firme en Él. Y hace 8 días vimos cómo en la vida de un hombre la justificación por creer se hizo patente, se hizo visible. ¿A través de quién vimos esta historia? ¿A quién mostró Pablo en Gálatas 3? Como ejemplo de alguien que fue justo o es justo, considerado justo por creer, a Abraham, ¿verdad? Entonces, creo que ya se les olvidó o andan todavía un poquito, hay cafecito, ¿eh? Sí. ¿Sí se escucha bien hasta allá también? Va. Yo aquí no me escucho muy bien, pero debe ser la bocina aquí. Así que veíamos hace 8 días en Gálatas 3:9 que Abraham fue considerado un hombre justo por medio de la fe. Y fíjate lo que dice Gálatas 3, capítulo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición que Abraham recibió no fueron tierras ni tampoco fueron riquezas, sino fue el haber sido considerado justo delante de Dios a causa de su fe. Y tú y yo somos también partícipes de esta bendición, de ser llamados justos a causa de nuestra fe. Y vamos a terminar de ver este capítulo porque este pacto que Dios hace con Abraham no es un pacto que se caduca o no es un pacto que está sujeto a interpretaciones. Los pactos, los contratos, los tratados no están a disposición de quien quiere interpretarlos o quien quiere aceptarlos o no. Un pacto, un tratado, un contrato tiene una legalidad y son ratificados. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Este pacto que Dios hizo con Abraham ha sido ratificado y es veraz. Así que acompáñame al versículo 15 hasta el 29, es lo que vamos a leer. Dice, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿Qué se necesita para recibir una herencia? Un testamento. ¿Cómo damos legalidad de una herencia? Pues a través de este contrato, ¿verdad? A través de este documento. Y un testamento da la legalidad a la voluntad de una persona para entregar los bienes a otra. Y esta legalidad se da regularmente ¿ante quién? ¿Ante quién se hacen los testamentos? Ante un notario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del hombre, pues se la lleva el viento. Pero cuando está ratificado la voluntad de una persona de heredar, lo hace a través de un notario que da una legalidad. Ahora, un testamento no está sujeto a puntos de vista o a opiniones de la familia, ¿verdad? Puede ser que alguien no esté de acuerdo en la herencia. Puede decir, ¿por qué a él le dejaron esto? ¿Por qué a mí me dejaron nada más esto? ¿Por qué le dieron 100 vacas y a mí me dieron 2 pollos? No es justo. Puede ser que alguien no esté de acuerdo, pero aquí es cuando entra el testamento y brilla por su legalidad, porque cuando hay un conflicto, su propósito es precisamente proteger al heredero de aquellos que desean lo contrario. Así que, si la voluntad del que hereda fue dar 100 vacas a alguien y 2 pollos a otro, es el deseo de esa persona. Y la seguridad del heredero no reside o no está en la fuerza de poder defender su herencia, sino en la legalidad del testamento. ¿Te das cuenta? Entonces el testamento es un documento poderosísimo, porque aunque a muchas personas no les guste o no estén de acuerdo en la voluntad de quien heredó, esto pasaba en los judíos. Ellos no estaban tan de acuerdo que la salvación fuera por fe. Tenían que cumplir la ley. Pero aunque ellos no estuvieran de acuerdo, tenemos la palabra profética más segura. Entonces Dios no dejó solo un testamento. ¿Cuántos testamentos dejó? Pues por si tenías duda, hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Es interesante porque se llama testamento, ¿verdad? Y aunque esta herencia, como te repito, no le encantaba a los judíos, y a los judíos de Galacia principalmente, Pablo saca el testamento para recordar que las promesas de Dios no están a discusión de hombres. Las promesas que están en el Antiguo Testamento no están basadas en si te gustan o no. Es la voluntad de Dios. Y al ser la voluntad de Dios, el testamento que tenemos es algo seguro para ti y para mí. Por eso Pablo va a presentarnos un ejemplo tan común. Algo que puede despertar la conciencia de los creyentes. Algo que tú puedas identificar muy fácilmente. Y versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos.
Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Términos humanos, un ejemplo de la vida diaria. Como te decía, los pactos, los contratos, los acuerdos legales entre hombres tienen un fundamento irrevocable una vez que han sido validados ante un notario, ¿verdad? Así que cobra una relevancia mayor cuando este contrato ha sido ratificado y entonces tiene que ser cumplido. Dice la palabra de Dios en Génesis 15, 6, 8, acompáñame para allá y no pierdas Gálatas. Génesis 15, del verso 6 al 18, que Dios hizo un pacto con Abraham. Y aquí lo vamos a ver, hermanos. Génesis 15, del 6 al 18. Nos relata este pacto que hace el Señor con este hombre. Y dice lo siguiente: y creyó a Jehová. ¿Quién? Estamos hablando de Abraham. Y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y Abraham tomó todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este pacto fue un pacto unilateral. No está negociando Jehová con Abraham. No le está diciendo: te voy a dar esta promesa siempre y cuando cumplas la ley que en 400 años les voy a dar. Solo por gracia vemos que Dios está dándole una promesa a Abraham. Entonces, entendiendo esto, hermano, que esto es la pura voluntad de Dios, versículo 16 de Gálatas 3. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham recibió varias promesas, está en plural. Pero la mencionada aquí en esta parte de Gálatas está en Génesis 22, 18. No vayas allá, te lo voy a decir. En este capítulo está la promesa donde dice: en tu simiente, Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pablo lo que está haciendo aquí es poner a lupa la promesa que Jehová le hizo a Abraham, diciéndole: en tu simiente. Y dice aquí Gálatas, no habla en plural, tus simientes. ¿Qué significa esto, hermano? Que la simiente es una sola persona, y esta persona es Cristo. No habla en plural porque no está hablando del pueblo judío como nación o como el gentilicio, sino está hablando en singular, en Cristo, en la simiente que vendría para poder dar la herencia, dar la bendición a las naciones. Así que, hermanos, las naciones de la tierra somos bendecidos por la simiente de Abraham, que es Cristo, no por el pueblo judío como nación. Por eso Pablo deja bien claro a estos hombres que querían judaizar al cristiano que no se trataba de ellos, se trataba de uno solo. Versículo 17 dice así:
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Este pacto que Dios hizo con Abraham no tiene caducidad, hermano. 430 años después llegó la ley de Moisés. Y aquí es algo que tú necesitas considerar. Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Lo que Él ha prometido lo ha de cumplir. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no estaba jugueteando con Abraham cuando le dio este pacto. Dios le dio un pacto incondicional y no hubo letras chiquitas ni condicionantes de obligarlo a cumplir la ley de Moisés para poder ahora sí entregar su promesa. Así que bajo esta seguridad de que la promesa dada a Abraham no ha cambiado, es que tú y yo podemos considerarnos bendecidos como esas naciones a las cuales el Señor prometió bendición. Y ahorita vamos a entender de qué bendición habla. Versículo 18. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si Dios hubiera condicionado estas bendiciones solo si Abraham cumplía los mandamientos de la ley, pues creo que no había promesa. Si tú has leído la historia de Abraham, te vas a dar cuenta que fue un mentiroso, desobedeció las instrucciones de Dios cuando siguió la recomendación de Sara de tener un hijo con la criada. No solamente mintió una vez, mintió varias veces diciendo que Sara era su hermana, ¿verdad? Pues ese hombre no tenía nada de justo, sus acciones no eran las más éticas o moralmente correctas, pero aún así el Señor lo consideró justo. Y cuando vemos que no hay condicionantes de parte de Dios para cumplir este pacto, es que tú y yo podemos tener una seguridad también. Si Dios hubiera condicionado su promesa, todo creyente viviríamos inseguros. Todos podríamos estar un día sí y un día no. Y eso es lo que sucede con las personas que creen que su salvación depende de que también se desempeñen el día de hoy. Por eso hay gente que vive insegura si es salva o no. Un día adora a Dios y se siente, si viene Señor me voy contigo, pero saliendo de aquí se le atraviesa un camión y maldice. Y entonces ya pecó, ya se va al infierno. Y viven con esa inseguridad. Y Satanás viene y roba el gozo, acusándoles, diciéndoles, eres incapaz de poder permanecer santo. Y es la gente que vive hoy salva, pero mañana quién sabe. Entonces, alguien que intenta guardar su salvación a través de esfuerzos humanos va a vivir inseguro. Ahora tú me puedes decir, sí, Alfred, pero en Filipenses 2:12 Pablo exhorta a la iglesia a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y es algo que viene en la palabra de Dios. Entonces, ¿esto es una contradicción de Pablo? Aquí es importante encontrar el significado correcto de las palabras originales. Temor y temblor se refiere a una actitud de humildad y respeto. No a que tengas miedo de perderla, no a que tiembles porque la vas a perder, sino más bien es una actitud de reverencia que tú y yo deberíamos de tener para la salvación que hemos recibido. Es más, si no me crees que esto significan las palabras, en 2 de Corintios 7:15, no vamos a ir allá por tiempo, pero la puedes anotar. Fíjate cómo Pablo alienta a la iglesia, más bien le escribe a la iglesia, que Tito fue alentado por este trato con temor y temblor. Es un acto de reverencia y de reconocimiento. No es algo que tú tienes que guardar con miedo, ¿sale? Así que esta exhortación de Pablo nos invita a ocuparnos en nuestra salvación
viviendo de una manera que honre y respete el valor de esa salvación, no que la guardes, no que dependa de ti que no te la quiten. Así que, si la herencia es por cumplir la ley, pues ya no es promesa, hermano. Ya es un salario lo que te tiene que dar el Señor. Por eso la palabra es clara. Por la fe, Abraham fue contado como justo. Romanos 4 habla mucho de eso también. De hecho, Gálatas y Romanos son cartas bien parecidas. Pero en Romanos 4 deja muy claro el apóstol Pablo, 4 y 5. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿qué dice? Su fe le es contada por justicia. Entonces aquel hombre que trata de estar bien con Dios a través de hacer A, B, C y D, pues él espera un salario, él espera una remuneración de su esfuerzo. Pero eso no es lo que es la gracia. Aquel que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermano, esta es la voluntad de Dios en su testamento. Si estás de acuerdo, está bien. Si no estás de acuerdo, pues ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? ¿Quién soy yo para decir, no, Dios, es que no tiene que ser así? Yo tengo que aportar algo. Yo quiero aportar algo. Y el Señor te dice, no puedes. No puedes. Muchos creyentes comienzan confiando en la fe que salva, la fe en Cristo, pero al pasar de los años, nuestra carne es atraída para querer protagonismo, reconocimiento, por la gloria que solamente es de Dios, por lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. Y entonces, hermanos, nuestros testimonios tienen que siempre estar cristocéntricos, centrados en aquel que hizo la obra, no en mí. No, es que yo me echaba las patonas y me ponía, y todo parece centrado en él, como si la obra fuera entre más malo era yo, más reconocimiento recibo yo de lo que Dios hizo. No, hermano, el protagonismo siempre es de Cristo, pero la carne es atraída a eso. La carne de los judíos era atraída a eso, a recibir la gloria por ellos cumplir las reglas de la ley. Así que, hermano, si tú has vivido estos años inseguros y ya perdiste tu salvación por ese pensamiento, por esa acción, por esa mirada, por esa, no sé, lo que le quieras llamar, o por no venir el domingo pasado a la iglesia, quizás estás confiando más en tus capacidades y no en las capacidades de Cristo. Y el Señor te dice, para. Hasta aquí. Entonces podrías preguntarte lo mismo que se ha preguntado la iglesia por muchos años y que los Gálatas seguramente también se preguntaron. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues ¿para qué está? Si se supone que no hay nada que yo pueda hacer, pues ¿para qué Dios dio la ley? Y entramos a un tema muy interesante. Fíjate, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pues si no es por la ley, ¿para qué me aprendí los 10 mandamientos en la escuelita dominical? ¿Quién se lo sabe? A ver, los 10 mandamientos. ¿No se los aprendieron? Ah, bueno, está bien. Pero sí se los recomiendo recordar. ¿Para qué están los 10 mandamientos? ¿Para qué pusieron el Antiguo Testamento en la Biblia entonces si la ley pues, no sirve de nada? No dice eso, hermano. La ley no añadió nada a lo que Dios había prometido, pero tenía un propósito y tiene hoy todavía un propósito. ¿Por qué la dio Dios? Fue añadida 4 siglos después de la promesa y fue añadida para mostrar a la gente sus transgresiones, sus pecados, nuestros pecados. Dios tuvo que darnos un estándar de justicia tan alto para mostrar nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos por nuestros esfuerzos. Así que la ley fue diseñada a causa del pecado que mora en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Un enfermo de cáncer.
Él no sabe que sus células se están reproduciendo y que se está muriendo por dentro por estas células cancerígenas hasta que no recibe un diagnóstico. Entonces, cuando recibe un diagnóstico, conoce su condición. ¿Y cuál es la acción congruente? Pues va a ir a tratarse, va a ir a tomar un tratamiento para poder matar estas células cancerígenas. El propósito de la ley es mostrar tu condición de muerte, esa condición de perversidad y de pecado que existe en cada hombre. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito a Cristo, yo soy buena persona, le doy propina a los cerillitos en el súper, le doy los buenos días a todos, yo soy buena persona, no necesito. Y la palabra de Dios tiene otro veredicto completamente. La ley te ayuda a entender que tú transgredes el estándar de Dios. Tú puedes ir en una avenida a 150 kilómetros por hora disfrutando tu deportivo. Y en tu conciencia no estás haciendo nada malo, estás disfrutando lo que te gusta hacer, ir a toda velocidad. Pero ves un letrero en esa avenida que dice zona escolar, velocidad máxima permitida 20 kilómetros por hora. Ese letrero te está mostrando que estás usando mal tu auto y que te estás poniendo en peligro, pero no solo a ti, sino también a otras personas en un accidente mortal. Eso es la ley. Avisarte de tus transgresiones. La ley muestra el pecado que hay en ti. La ley te muestra que funcionas fuera del diseño de Dios y que estás en un peligro mortal por la eternidad. Ese es el propósito. Así que cuando tú y yo comprendemos que hemos transgredido el diseño de Dios, entonces la ley cumplió su propósito. Necesitas a alguien que te salve. Necesitas a alguien que te quite de esta situación mortal. Y ese Salvador es Cristo, hermano. La ley fue dada a Moisés al salir de Egipto en el monte Sinaí. Y ahí se establecieron un montón de formas de cómo el hombre se podía relacionar con Dios y con sus hermanos. De una manera que los protegiera hasta que llegara la simiente, el mediador, Cristo Jesús. Así que dice en esta porción, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este mediador temporal fue Moisés, pero fue solo temporal. Moisés murió y el pueblo quedó con la ley. Pero esta ley tenía un propósito. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es solo uno. ¿Qué quiere decir esto? Que se requieren dos para que haya una mediación. Dos partes necesitan mediar. Se requieren dos para hacer un contrato. Se requieren dos para tener una pelea. Dos para tener mediación. Pero en este pacto, dice aquí la palabra que Dios es uno. Y el mismo Dios, tomando forma de siervo en Cristo Jesús, vino y se convirtió en mediador entre tú y Dios. ¿Te das cuenta? No había otro hombre que podría hacer este trabajo de mediador, solo Dios. Así que otra pregunta que podríamos tener y que podría surgir, versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Hay un conflicto entre la ley de Dios y la promesa? ¿Se contraponen? La respuesta de Pablo es tajante: en ninguna manera. La ley no es algo malo, la ley no es algo que se opone a la promesa que Dios ha dado. La ley cumple una función, dar un diagnóstico, pero no puede dar vida, ni tampoco te puede dar justicia. Si la ley pudiera darnos vida, entonces podríamos ser justos delante de Dios por obedecerla. Pero el veredicto del Señor es claro en su palabra. Acompáñame a Salmos 14, 2 y 3. Porque esta es la respuesta para muchas personas que dicen: yo soy buena persona, no necesito a Dios, no necesito a Cristo. Yo soy el ciudadano del año. Salmo 14, 2 y 3. El Señor tiene un veredicto completamente distinto para estas personas. Fíjate, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el veredicto es claro, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Nadie hace lo bueno. Nadie hace lo bueno sin terminar haciendo algo malo. La naturaleza del hombre, creo que no te la necesito platicar, hermano, porque eres un hombre y una mujer también que sienten lo mismo, que viven lo mismo. Tenemos pecado en nosotros. Por eso, por más que te esfuerces en dar un fruto, en tu carne, solo vas a dar un fruto de tu carne. Esto siempre termina brotando, así que la ley lo que busca es que tú reconozcas que tus esfuerzos son insuficientes. Versículo 22, Gálatas, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura declara que todos somos prisioneros del pecado. Por eso, para muchas personas es ofensiva la Biblia. Y leer el Antiguo Testamento todavía más. Hay gente que dice, yo el Antiguo ni lo veo, ni lo volteo a ver, porque me ofende. Y ese es el propósito, que te ofenda, que veas tú cómo es el hombre de perverso. ¿Ves historias tan terribles en el Antiguo Testamento? Que te ofende. Pero ese es el propósito de la ley. Sensibilizarte del pecado. Así que mostrarnos la condición de perversión te va a llevar a considerar la solución en Cristo Jesús. Y es como un espejo, hermanos. ¿Cuántos de aquí traen espejo? ¿Traen un espejito? A ver, las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres nada más? A ver, ¿por qué los hombres no? Para peinarnos, ¿verdad? Yo la ceja nada más me podría peinar. ¿Para qué ocupan los espejos? Para ponerse labial, ¿para qué? Para arreglarse, ¿no? Bueno, pues un espejo le llaman estos espejos de vanidad. Y este espejo tiene un propósito. Yo cada mañana que me levanto y veo mi cara llena de chinguiñas, con la baba aquí seca, escurrida, con el cachete todo arrugado, ¿acaso me ofendo con el espejo por mostrarme esa condición? Y entonces le digo, tú solo me condenas, espejo, ya no te voy a voltear a ver. ¿No, verdad? Esa es la actitud de las personas que al ver la condición de pecado a través de la Biblia se ofenden y le dicen, no, yo no quiero escuchar nada de eso, y se alejan y su vida sigue llena de imperfecciones, lastimando a quienes están viendo esa condición. Esa es la actitud de ver un espejo y enojarte con el espejo por tu condición. Pero después digo que ya entendí. El espejo me muestra que amanezco tirado al catre. Así que necesito agüita y jabón para lavarme la cara. Entonces, el espejo cumple una función, mostrarme dónde tengo que lavarme. Pero ¿qué pasaría si digo, tú me vas a limpiar, espejo? Tú me estás mostrando mis imperfecciones y entonces agarro el espejo del baño y me empiezo a restregar la chinguiña, el cachete, y me empiezo a peinar con el espejo. ¿Tú crees que el espejo tiene la función de limpiarme? Definitivamente no. El espejo no está diseñado para lavarme. Está diseñado para avisarme en qué áreas de mi vida, en qué áreas de mi cuerpo necesito agua y jabón. Pero esta es la actitud que algunos toman cuando ven la ley como el camino para alcanzar su justicia y arreglar su relación con Dios. Entonces solamente se están lastimando usando algo que no está hecho para eso. Y terminan viendo su incapacidad de arreglar su situación por más que lo intenten. Te voy a compartir una frase que dijo Lutero. Cuando la ley nos lleve al punto de la desesperación, que nos lleve un poco más lejos, que nos lleve directamente a los brazos de Jesús, quien dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Si tú te has cansado, hermano, de estar cumpliendo con tus esfuerzos la ley, de poder cuidar tu relación con Dios en función a tus capacidades, a tus acciones, ven a mí, dice la palabra de Dios, todos los que están cargados, trabajados, que yo les daré descanso.
Dice aquí el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora en los siguientes versículos vamos a ver cómo Pablo nos va a mostrar que la ley ha sido como un guardián que ha protegido al hombre hasta la llegada de Cristo. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo aquí está hablando como alguien que vivió al extremo la ley. Si tú sabes el testimonio de Pablo, sabes que fue un fariseo de fariseos. Pero antes de tener su encuentro con Cristo, él se sentía cautivado para no terminar como el resto de los hombres sin Dios. Cuando tú lees la Biblia o ves libros de historia y te das cuenta cómo es el hombre sin Cristo, es perverso. Es lo más depravado que puede. Hay gente que dice, vivimos en unos tiempos horribles. No, hermano. ¿Quieres ver los tiempos verdaderamente horribles? Ve a ver lo que hacían los cananeos con Moloch, con esos dioses donde entregaban niños, donde hacían aberraciones asquerosas. Esa era la maldad del hombre sin Dios. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es, al pueblo de Dios, la ley le sirvió como un guardián, como custodiados, como protegidos. Y fíjate, quiero que observes esto, la ley de Moisés no solamente fue en un sentido teológico, incluso funcionó como un manual de salud pública. Los que conocen el Pentateuco, te vas a dar cuenta que hay instrucciones de todo, hasta del cómo comer, qué agarrar y qué no agarrar, cómo purificarse. Viene tan descrito todo esto. Y uno de las recomendaciones que escuchamos es el tema del cerdo, ¿verdad? ¿Por qué el judío no come cerdo? Porque está en la ley. ¿Pero por qué? Porque si tú sabes un poquito de temas de ganado, sabes que el cerdo es de los animales que más bacterias y parásitos tiene, ¿verdad? En esa época donde no había refrigeradores, donde no había termómetros, donde no se cocinaba correctamente la carne, el riesgo de morir por ingerir carne de cerdo mal cocinada era muy alto. Entonces la ley cumplía un propósito como guardián. En Levítico se habla de las cuarentenas. La primera cuarentena descrita en la historia está aquí, en la ley de Moisés. Cuando un hombre tenía lepra, en Levítico 13, no vamos a ir allá por tiempo, vas a ver que la instrucción era separar 40 días al leproso. La ley prohibía tocar cadáveres. Quien lo hacía quedaba como inmundo y por 7 días debía lavarse con el agua de la purificación. La ley estaba protegiendo de salud pública al pueblo. Y los griegos en la época agarraban un cadáver y los focos de bacterias terminaban matándolos. Así que la ley, dice Pablo, nos protegía, nos custodiaba. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es una palabra que tú y yo no ubicamos bien, ayo, pero habla de una especie de tutor o de nana o de un pedagogo, pero más que un pedagogo que te enseña, es alguien que te guía. La ley fue eso, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue tu tutor. Y dices tú, pero yo ni la conocía. En la semana que estamos aquí estudiando los miércoles, lo de la gracia, ¿no? Un hermano nos platicaba, oye, pero yo no conocía a Cristo y dejé de fumar, ¿no? Y nos decía, ¿qué pasó ahí, no? Y decía, ¿por qué dejaste de fumar? Pues porque me estaba haciendo mal. Pues tu conciencia misma te está diciendo que no lastimes tu cuerpo. Pero no era cristiano. Pues sí, es que hay cosas que Dios le da al hombre en su conciencia. La ley, dice Romanos, que la ley de Dios está en las conciencias de los hombres. Por eso una persona que no conoce a Cristo sabe que matar es malo, porque está la ley metida en la conciencia del hombre. Así que dice que la ley ha sido nuestra tutora hasta que Cristo se revela en nuestras vidas. Si tú has guardado la ley, más que para alcanzar la justicia de Dios, ha sido para que no te metas en problemas. Ha sido para que no hagas cosas horrendas. Ha sido para que estés listo y ser atraído a Cristo
y lo conozcas como tu Señor y Salvador. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo esta tutoría, bajo este ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este veredicto es maravilloso. Por la fe tú y yo encontramos una identidad en Cristo Jesús. Así que al depositar tu confianza en Cristo como tu mediador y como tu Salvador, la identidad es increíble. Dios te considera su hijo. Hijos por la fe en Cristo Jesús. Esto era revolucionario para los Gálatas, comparado con lo que estaban escuchando. Debes de cumplir la ley de Moisés para ser considerado pueblo de Dios. Pablo dice, por la fe tú eres considerado hijo de Dios. Así que este pensamiento judío tradicional estaba siendo neutralizado por esta carta. Tu posición delante de Dios, por medio de la fe, es ser llamado hijos de Dios. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe, los cuales no son engendrados de sangre. No tienes que buscar tu apellido en la genealogía judía, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué maravilloso, hermanos, es saber que tú puedes ser llamado hijo de Dios, estar en una correcta relación con tu Creador de manera completamente diferente a la ley, solamente por poner tu confianza en Cristo Jesús. Hermanos, ser hijo de Dios significa que estás en una relación correcta con Dios. Y eso responde a la pregunta inicial. ¿Qué tengo que hacer para estar bien con Dios? Ser su hijo. ¿Cómo puedo ser su hijo? Creyendo en Él. Teniendo la fe que Abraham tuvo. Y entonces ya tu relación con Dios, tu relación con tu Creador va a ser la de un padre amoroso con su hijo. Y puedes decirle, Abba, Padre. Versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos aquellos añadidos a la familia de Dios en Cristo Jesús, hemos sido identificados en el bautizo. ¿Qué significa esto? Hemos sido identificados en su muerte y en su resurrección. Morir para vivir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, cuando eso sucede en tu vida, tú estás revestido de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú y yo vestimos las ropas espirituales que Cristo vistió. Y esto es increíble porque es la esencia del cristiano. Al estar revestido de Cristo, lo que Dios ve son pequeños cristitos. Eso es lo que significa cristiano, cristos chiquitos, cristitos. Ser como Cristo. Ya no hay judío, no hay griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. En Jesús toda línea divisoria es borrada. Pero tristemente algunos siguen trazando líneas donde Dios las ha borrado. Líneas como denominaciones, como raza, como naciones y hasta clases económicas. Así que cuando las personas somos salvas por Jesucristo, somos llevados a una unidad maravillosa, hermano. Y esa unidad entre los salvos y su Salvador es la que nos mantiene unidos. El veredicto final es increíble. Último versículo. Y vosotros sois de Cristo. Qué increíble, ¿verdad? Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham eres. Y por lo tanto heredero de su promesa. Heredero según la promesa. Si verdaderamente somos de Cristo, hermanos, por creer en Él y en su obra de salvación en nuestras vidas, tú eres considerado linaje de Abraham. Y por la promesa de Dios a Abraham, eres considerado justo delante de Dios. Esa es la mayor bendición. Su herencia nos pertenece también. La mayor bendición de Abraham no fue tener todas las tierras. Es más,
La promesa de la tierra que Dios dio a Abraham es muy extensa. Y hoy Israel ocupa solo un 10% de toda esa extensión. La mayor bendición de Abraham no fueron las riquezas, ni tampoco tener hijos, o muchos hijos, 2 hijos y toda una descendencia. La mayor bendición de Abraham fue saber que de su simiente vendría aquel Salvador por la cual todas las naciones de la tierra, incluidos tú y yo, seríamos benditos. Así que la mayor bendición que tú puedes tener hoy en tu vida no son cosas materiales, no son logros profesionales, no son cuestiones de salud, que el Señor las da, ni tampoco una gran descendencia. La mayor bendición por herencia es Jesús. Solo en Jesús tú puedes encontrar la paz con Dios, dice la palabra. Así que el hombre puede estar en paz con Dios, y cuando el hombre está o tiene paz para con Dios, encuentra la plenitud y el gozo en su presencia. No te digo que tu vida se vuelve de color de rosa, pero aún en las pruebas, aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque estamos en una relación correcta. Así que, para cerrar esta enseñanza, hermano, ¿en qué está anclada tu relación con Dios? ¿En tus intentos humanos o en la obra que ya hizo Cristo Jesús? El Evangelio nos da una buena noticia. Una buena noticia no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Cristo. No es en tus capacidades, es en las capacidades de Cristo. No es en tus méritos, es en el mérito de Cristo. No es en tus penitencias ni en las tradiciones, es únicamente por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, entender la doctrina de la justificación es vital para tu relación con Dios. La justificación por la fe sola, solo fe, te permite ser honesto contigo y reconocer que yo estoy lejos, que tú estás lejos del estándar divino de Dios. Si mi aceptación con Dios es segura por la obra de Cristo, entonces tú y yo podemos olvidarnos de nosotros mismos, de mis proyectos de acumular méritos, y solo entonces podré enfocarme en lo correcto, que es agradar a Dios. Caminando seguro que mi relación con Él no depende de qué tan fuerte yo agarre a Dios, sino más bien de que Él me tiene tomado de su mano. La bendición, más allá del creyente, va más allá de la justificación. La justificación es algo bueno entenderlo. Es increíble esa verdad. Pero hay algo más increíble, la doctrina de la adopción. Ser llamados hijos de Dios. En la justificación, tú experimentas a Dios como un juez que dice, declarado justo. Pero en la adopción, tú experimentas a Dios como un padre que dice, ven aquí, hijo. Así que, hermano, que nuestra relación con Dios esté anclada solamente en Cristo y nada más que en Cristo Jesús. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar, y si le pueden hablar a Grace, por favor, para que pase. Porque vamos a pedirle al Señor que nos ayude a corregir algo si tiene que corregirlo en nuestra relación con Él. Vamos a descansar en los méritos de Cristo, en la justicia que tenemos en Cristo, solo en Cristo. Y mientras entonamos un canto, es un tiempo para que tú y yo podamos meditar en esta palabra, expresar con esta palabra la verdad que hemos entendido hoy. En Jesús está nuestra ancla. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra que hoy has traído a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hemos entendido el día de hoy que el hombre puede estar en una relación correcta contigo solo a través de la fe, Señor. Gracias porque a través de la vida de Abraham nos has mostrado que no hay nada que el hombre pueda hacer para poder hacer válido tu testamento, tu promesa. Señor, permítenos esta mañana descansar en esta verdad, Señor. Permítenos descansar
en la justificación por la fe. Quita de nuestra mente cualquier intento, Señor, de querer sumar y que solamente estorbe a la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, más adelante tú nos vas a mostrar que la fe en sí misma trae obediencia. No es al revés, no es obediencia para ganar fe. Señor, hemos entendido que así como lo hiciste con Abraham, tu promesa hoy es vigente para cada uno de nosotros y podemos descansar en que nuestra confianza, nuestra justificación solamente está en ti y en ti, Señor. Así que ayúdanos, redarguye nuestros corazones, Señor, si es necesario. Corrígenos, instrúyenos en justicia, Señor, a fin de ser perfeccionados y enteramente preparados para toda buena obra. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén.